La primera parte de estos relatos dejó claro algo inquietante. Los choferes de aplicaciones no solo transportan pasajeros, también cargan con historias que jamás se atreven a contar en voz alta, relatos en los que la línea entre lo real y lo imposible se vuelve demasiado delgada, y aunque muchos pensaron que lo que escucharon era apenas una coincidencia, lo cierto es que la oscuridad sigue viajando en cada asiento trasero, esperando ser descubierta. Esta segunda entrega no es una repetición, es una advertencia, porque detrás de cada notificación de un nuevo viaje puede esconderse un secreto capaz de helarte la sangre. Imagínate recorrer calles desiertas, mirar por el espejo retrovisor y ver un rostro que no debería estar ahí, o escuchar voces en un asiento vacío, o, peor todavía, aceptar un pasajero que jamás debió subir al auto. Los choferes que se animaron a contar lo que vivieron coinciden en algo. Estas experiencias marcan para siempre. No importa si sos conductor o pasajero, nadie está a salvo. Sentate, puse la pava, tomemos unos mates, hay bizcochitos, porque en Relatos de Punta Lara te voy a demostrar, a partir de ahora, cada vez que abras la app y un viaje comience, no todos los destinos llevan a donde esperás. Algunos terminan en lugares de donde nunca se regresa. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Pablo tenía 28 años y hacía apenas 2 semanas que había perdido su empleo en una oficina. Desesperado por conseguir plata, decidió usar su Ford Fiesta Kinetic Design para manejar en una aplicación. No le quedaba otra y las cuentas no perdonan, y la necesidad lo empujaba a trabajar de noche, cuando la ciudad parecía más peligrosa. Esa madrugada, cerca de las 3, aceptó un viaje en un barrio que no conocía del todo. Una pareja lo esperaba en la vereda, un hombre alto, con gorra baja, mirada esquiva, y una mujer con el rostro demasiado maquillado, como si intentara ocultar algo. Subieron sin saludar. Desde el primer instante Pablo sintió una incomodidad que le heló la piel, un quinto sentido. El silencio era pesado, casi hostil. Apenas recorrieron unas cuadras, el hombre sacó una navaja y la apoyó contra el cuello de Pablo. «Tranquilo, flaco», susurró con una sonrisa torcida, «si no haces lío, esto termina rápido». La mujer reía con un murmullo extraño, agudo, que sonaba más como un chillido animal que como una risa humana. Pablo apenas podía respirar. Pensó en su familia, en la deuda, en la ironía cruel de morir justo cuando intentaba levantar la cabeza. Pero entonces ocurrió algo imposible. Del asiento del acompañante, que hasta ese momento estaba vacío, emergió una figura. No fue que apareció de golpe, era como si hubiese estado ahí, oculta en la penumbra, esperando el momento justo para revelarse. Una silueta negra, alargada, con un rostro desfigurado que parecía hecho de sombras líquidas. Sus ojos no eran ojos, eran huecos ardientes como brasas que temblaban. El hombre con la navaja gritó, retrocediendo dentro del auto, tratándose de hundir en el asiento trasero. La mujer dejó de reír y empezó a llorar de manera frenética, como si reconociera lo que estaba viendo. «No, otra vez, no, no», balbuceó, golpeando la puerta como si quisiera escapar. La figura giró lentamente la cabeza hacia Pablo, y aunque el demonio o lo que fuera no dijo una palabra, Pablo lo entendió todo. Esa cosa no estaba ahí para ellos, estaba ahí para él. La criatura extendió una mano huesuda y la apoyó sobre el hombro del conductor. Al instante, el aire dentro del auto se volvió irrespirable, como si una presión invisible aplastara los pulmones de todos. Pablo sentía el calor de esa mano quemándole la piel a través de la ropa. El hombre tiró la navaja al suelo y empezó a convulsionar. La mujer abrió la puerta en movimiento y saltó, rodando contra el asfalto con un chillido desgarrador. El auto siguió su marcha, pero el ambiente estaba cargado de un olor insoportable, mezcla de carne quemada y azufre. Cuando Pablo logró frenar y giró para mirar al asiento del acompañante, la figura ya no estaba. Solo quedaban marcas negras, como quemaduras, sobre la tela del asiento.
El hombre, aún vivo, jadeaba con los ojos en blanco, incapaz de articular palabra. Esa noche Pablo no denunció nada, no recogió más pasajeros. Simplemente volvió a su casa, temblando, en silencio, pero con la certeza de que algo oscuro lo había ayudado, aunque esa ayuda no era gratuita. Desde entonces, cada vez que mira el asiento del acompañante en la oscuridad, tiene la sensación de que alguien sigue sentado ahí, esperando su próximo viaje. Camila había empezado a manejar Didi hace poco más de un mes. Tenía 32 años, 2 hijos pequeños y la necesidad constante de sumar horas para llegar a fin de mes. Esa noche fría de invierno aceptó un viaje que le generó desconfianza desde el principio. Debía recoger a un pasajero en las inmediaciones de la destilería de YPF, en Ensenada. El lugar, incluso de día, tenía algo inquietante. De noche era mucho peor. Chimeneas gigantes arrojaban lenguas de fuego al cielo negro y el aire estaba impregnado de un olor metálico pesado que parecía pegarse a la piel. Mientras esperaba, sentía como la oscuridad alrededor del auto era más densa que en cualquier otra parte de la ciudad. El pasajero apareció caminando desde la penumbra, un hombre robusto, moreno, con cadenas de colores en el cuello y una mirada penetrante. Subió al asiento trasero, saludó con un buenas noches, mija, y le indicó la dirección. Un barrio humilde, no muy lejos. Camila arrancó. Apenas recorrieron unos metros, lo sintió. Un frío súbito, como si las ventanillas se hubieran abierto de golpe. El espejo retrovisor comenzó a empañarse desde adentro, y ahí fue cuando lo vio. En el asiento del acompañante, completamente inmóvil, había una mujer, vestida de blanco, el cabello empapado, como si acabara de salir de un tanque de agua. Sus ojos, sin pupilas, estaban fijos en ella. Camila gritó, frenando el auto de golpe. «¡Dios mío! ¿Quién es esa?», balbuceó, con la voz quebrada y con lo que le quedaba. El pasajero, lejos de asustarse, se inclinó hacia adelante, observando la aparición con una calma escalofriante. «No te preocupes, mija», dijo con un tono grave. «Eso que ves no es humano». La figura de la mujer abrió la boca, pero no salió voz alguna. Solo un sonido gutural, como el chirrido de hierro oxidado. El aire dentro del auto se volvió tan helado que la piel de Camila se erizó al instante. El motor se apagó solo, las luces del tablero titilaron y un olor a agua estancada inundó el vehículo. El hombre sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo rojo y un puñado de hierbas secas. Empezó a recitar palabras en un idioma que Camila no entendía. Le pareció portugués. Un canto profundo, repetitivo, que parecía vibrar en los huesos. La aparición comenzó a retorcerse, golpeando con violencia el vidrio delantero. Cada impacto dejaba marcas de humedad, como manos pegajosas. Camila lloraba, temblando, mientras el pasajero seguía con el rezo. El fantasma chilló, un alarido agudo que quebró el espejo retrovisor en 1000 pedazos. Entonces, de golpe desapareció. El silencio fue absoluto. El motor volvió a encenderse solo, como si nada hubiese pasado. El pasajero guardó sus cosas, respiró hondo y se recostó en el asiento. Esa pobre alma quedó atrapada en este lugar hace años, murmuró con voz grave. Aquí, en la destilería, hay energías que no descansan. No fue la primera vez que se me aparece. Obviamente tampoco será la última. Camila no respondió, no podía. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Cuando dejó al pasajero en su destino, él le lanzó una última advertencia antes de cerrar la puerta. «Tené cuidado, mija. Los muertos también viajan en estos autos y no siempre aceptan que los bajen». Desde aquella noche Camila nunca volvió a aceptar un viaje en la destilería, pero cada vez que enciende la aplicación y espera un pedido, jura ver de reojo un mechón de cabello mojado sobre el asiento del acompañante. Martín tenía 35 años y manejaba para varias aplicaciones a la vez, Uber, Cabify y lo que saliera. Trabajaba de noche porque pagaba mejor, pero también porque odiaba la rutina del día. De noche las calles estaban casi vacías y el silencio de la ciudad le servía para ordenar sus pensamientos. Al menos eso creía, eso decía.
Esa madrugada aceptó un viaje desde las afueras de La Plata hasta un barrio tranquilo, nada extraño. Pasó por el lugar acordado y vio al pasajero, un muchacho joven, delgado, con una mochila colgada y los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Subió sin decir mucho y le indicó la dirección. Al principio el viaje fue normal, pero apenas tomaron la ruta, el ambiente dentro del auto cambió. El aire se volvió denso, como si estuvieran respirando humo invisible. El pasajero empezó a inquietarse, girando la cabeza hacia los costados, como si alguien lo siguiera. «No frene, jefe», dijo de golpe, con la voz temblorosa. «Si ve algo, no frene». Martín lo miró por el espejo. «¿Algo? ¿Qué cosa?» «Usted maneje, no pregunte». La ruta estaba oscura, apenas iluminada por las luces intermitentes de los postes. A lo lejos, Martín vio algo, en medio del camino, una figura. Primero creyó que era un perro, después un hombre, pero a medida que se acercaba, comprendió que no era ninguno de los dos. La silueta era demasiado alta, con extremidades largas y torcidas, y una cabeza que parecía girar de manera antinatural. Tenía un brillo rojizo en los ojos, un resplandor que atravesaba la noche como cuchillas encendidas. Martín pisó el freno por instinto. «Le dije que no frene», gritó el pasajero, golpeando el respaldo del asiento. Ya era tarde. El auto se detuvo a escasos metros de la figura. Fíjate lo que pasó. La criatura se arrastró hacia adelante, con movimientos espasmódicos, hasta quedar frente al parabrisas. Su piel era como cuero quemado, pegajoso, con venas que se inflaban y reventaban. Cuando abrió la boca, no emitió un sonido humano, sino un rugido grave, gutural, que hizo vibrar el vidrio. Las luces del tablero se apagaron de golpe, el motor se murió. Todo quedó en silencio absoluto. Martín sentía la garganta seca, incapaz de gritar. El pasajero abrió la mochila con rapidez, sacando un objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre sus mejillas y comenzó a murmurar oraciones en un idioma raro, antiguo, áspero. El objeto resultó ser una especie de estatuilla tallada en hueso, con símbolos incomprensibles grabados en su superficie. La criatura golpeó el parabrisas con una mano huesuda. El vidrio no se rompió, pero se agrietó en forma de telaraña, como si el demonio apenas hubiera contenido su fuerza. Martín pudo ver claramente sus dientes, afilados, interminables, como agujas de obsidiana. El pasajero levantó la estatuilla y gritó palabras cada vez más fuertes. La criatura retrocedió un paso, pero su furia aumentó. Las luces en los postes de la ruta comenzaron a estallar una por una, dejando todo a oscuridad total. Martín lloraba sin darse cuenta. Sus manos temblaban sobre el volante. El demonio giró la cabeza lentamente hacia él, como si lo escogiera. En ese instante escuchó dentro de su mente una voz profunda, un eco imposible. «El que conduce me pertenece». El pasajero desesperado apoyó la estatuilla contra el vidrio agrietado. Un resplandor rojizo emergió del objeto, envolviendo al demonio. La criatura rugió con tanta fuerza que los oídos de Martín sangraron. Después, como si hubiera sido absorbida por un vacío invisible, se desintegró frente a ellos, dejando solo un olor nauseabundo a carne podrida y azufre. El motor volvió a encenderse solo. El tablero brilló como si nada hubiese pasado. La ruta, un desierto. El pasajero guardó la estatuilla con manos temblorosas. «Nunca lo frene, jefe, nunca. Esos no son de este mundo. Buscan almas cansadas y lo suyo». Lo miró fijo. «Lo suyo les gusta mucho». Martín no respondió, apenas lo dejó en su destino. Se quedó varios minutos dentro del auto, con las manos aún sobre el volante, sin poder moverse. Desde esa noche, aunque sigue manejando, jamás volvió a tomar un viaje en la ruta oscura, porque sabe que, tarde o temprano, esa cosa volverá a cruzarse en su camino. Juan Carlos tenía 56 años y llevaba más de una década trabajando como remisero antes de sumarse a las aplicaciones.
Le gustaba pensar que ya nada podía sorprenderlo. Había visto de todo, desde pasajeros ebrios hasta intentos de robo. Pero esa madrugada fría de otoño aprendió que siempre hay algo más allá de lo imaginable. La notificación le llegó pasada las 2:30. Punto de partida: las afueras de un barrio rural, al borde de un camino de tierra. Juan Carlos dudó, porque esas zonas solían ser bastante complicadas, pero la paga era buena. Encendió un cigarro y arrancó hacia el punto. Cuando llegó, lo esperaba un hombre de apariencia extraña. Era alto, demasiado delgado, con el rostro cubierto por una sombra a pesar de la tenue luz de la luna. Vestía un abrigo viejo y cargaba una bolsa de cuero colgada del hombro. Subió al auto sin saludar y dijo con voz grave: «Lléveme al monte». Juan Carlos frunció el ceño. «¿Al monte? ¿A dónde vamos exactamente?» «Usted maneje, yo le voy indicando». El tono no admitía réplica. Había algo en la forma en que se lo dijo que heló a Juan Carlos. Obedeció. A medida que se internaban en caminos cada vez más oscuros y desolados, el silencio se volvió insoportable. El hombre respiraba de manera extraña, como un jadeo animal. Juan Carlos lo miró de reojos. Sus manos eran grandes, demasiados, con uñas largas, casi garras. De pronto el pasajero comenzó a reír, una carcajada ronca que no tenía nada de humana. «¿Sabe quién lleva, don?», preguntó sin mirarlo. «No», contestó Juan Carlos, nervioso por cierto. «Ni quiero saberlo. Soy un nahual», le responde. El corazón de Juan Carlos se detuvo por un instante. Había escuchado esa palabra en boca de su abuelo, historias viejas de brujos que podían transformarse en animales para hacer el mal. Nunca las había creído, por lo menos hasta ese momento. El hombre giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban amarillos, como los de un perro bajo la luz. La piel de su rostro parecía tensarse, estirarse, como si algo debajo intentara salir. Juan Carlos quiso frenar, pero el motor se apagó solo. El auto quedó inmóvil, en el medio del camino, rodeado por árboles que parecían cerrarse. El nahual comenzó a murmurar palabras en una lengua que no comprendía a nadie, gutural, que retumbaban dentro del auto, y de pronto su cuerpo empezó a cambiar. La piel se cubrió de un vello oscuro, las manos se deformaban en patas con garras y su mandíbula se alargó hasta formar un hocico. El olor a sangre fresca llenó el aire. Juan Carlos, paralizado, apenas atinó a hacer la señal de la cruz. «Dios mío, protégeme». La criatura lo miró y gruñó, mostrando los colmillos afilados. Después, con una voz mitad humana, mitad animal, le dijo que los rezos no sirven ahora. El auto tembló como si fuera golpeado desde afuera. Aunque no había nadie, las ventanillas comenzaron a empañarse, dejando huellas de manos inexistentes. El nahual se inclinó hacia él, tan cerca que Juan Carlos sintió el calor de su aliento podrido en la mejilla. Entonces algo cambió. La criatura olfateó el aire, retrocedió y lanzó un aullido desgarrador. Abrió la puerta del auto de un golpe. ¿Qué digo abrió? Arrancó la puerta de un golpe y salió corriendo hacia el monte, transformándose por completo en un enorme perro negro que desapareció entre la arbolada. El silencio que quedó era irreal. El motor volvió a encenderse solo, como si nada hubiese pasado. Juan Carlos temblaba, con el cigarrillo aún apagado entre los dedos. No esperó más. Dio media vuelta y condujo hasta su casa sin aceptar otro viaje esa noche. Nunca contó lo ocurrido a sus colegas, salvo un viejo amigo que conocía las leyendas. Ese amigo le dijo con la voz baja: «Tuviste suerte. Los nahuales no siempre dejan ir a sus testigos. Si te dejó vivir es porque quizá en algún momento vuelva a buscarte». Desde entonces, cada vez que Juan Carlos toma un pasajero de madrugada, no puede evitar mirar sus manos, sus ojos, su sombra, porque sabe que los nahuales caminan entre nosotros, esperando el momento para mostrar su verdadero rostro. Las historias que escucharon esta noche no son simples inventos, son testimonios de choferes que, como vos, como cualquiera de nosotros, solo salieron a trabajar y se encontraron con algo que jamás debieron presenciar. Demonios, espectros, nahuales, todos ellos viajan por las mismas calles,
que recorremos cada día. La diferencia es que ellos no necesitan aplicaciones para aparecer. Simplemente se suben, eligen un asiento y esperan su momento. Si después de escuchar estos relatos todavía te animás a abrir la app y salir a manejar, te ruego que lo pienses 2 veces. Tal vez el próximo pasajero no sea humano. Tal vez lo que suba a tu auto ni siquiera pertenezca a este mundo. Y lo más inquietante es que estas son apenas algunas de las historias que llegaron a nosotros. Hay muchas más. Tengo otra preparada contada por clientes. Y en la parte 3 vamos a revelar casos todavía más oscuros, más perturbadores, que te harán dudar de todo lo que creías seguro. Si querés que este canal siga creciendo, suscríbete y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo. Y si querés apoyar de forma directa, recordá que este canal todavía no monetiza. Podés donar al alias Relatos de Punta Lara, todos juntos, sin puntos. Cada aporte es una forma de mantener vivas estas historias que pocos se animan a contar. Nos vemos muy pronto, en la próxima entrega. Hasta entonces, recordá algo. Nunca viajes solo en la oscuridad. Buenas noches.